Alejandro Mendoza despertó aquella mañana con una sensación que no experimentaba desde antes del accidente, felicidad pura, de esa que llena el pecho y hace que el corazón lata más rápido. Abrió los ojos y contempló el techo de su habitación, decorado con molduras de estilo europeo, que su difunta madre había instalado años atrás, mucho antes de que la vida le cambiara para siempre. La luz del amanecer se colaba por los enormes ventanales que daban al jardín, pintando de dorado las paredes color marfil. El sonido de los pájaros cantando afuera parecía una melodía especialmente compuesta para él. Hoy no era un día cualquiera. Hoy se casaba con el amor de su vida. A sus 35 años, Alejandro lo había logrado todo en el ámbito material. Heredó un imperio inmobiliario de su padre, don Alejandro Mendoza Sr., un hombre visionario que había construido desde cero, un emporio que abarcaba desde Miami hasta Madrid. Pero Alejandro hijo no se conformó con mantenerlo heredado. Multiplicó la fortuna por 10 gracias a su visión para los negocios, su olfato para las oportunidades y su capacidad para arriesgar cuando otros dudaban. Poseía propiedades en las zonas más exclusivas de Miami, un ático en Madrid con vistas al Palacio Real, un departamento en París frente al Sena, y una finca en la campiña toscana que había pertenecido a la nobleza italiana. Su colección de coches clásicos era legendaria entre los coleccionistas: un Ferrari 250 GT de 1958, un Mercedes 300 SL Goldwing, un Aston Martin DB5 igual al de James Bond. Su nombre aparecía constantemente en las revistas de sociedad, siempre rodeado de lujo, éxito y mujeres hermosas. Pero nada de eso le importaba realmente. Lo único que deseaba desde que tenía uso de razón era formar una familia, encontrar a alguien con quien compartir su mundo, alguien que lo mirara a los ojos y viera más allá del apellido y la cuenta bancaria, alguien que lo amara por quien era, no por lo que tenía. Y creyó haberla encontrado en Valeria. La conoció hace 3 años, en una gala benéfica para niños con discapacidades. Irónicamente, él todavía podía caminar entonces. La gala se celebraba en el Hotel Fontainebleau de Miami Beach, una noche de glamour y solidaridad. Alejandro asistía como uno de los principales donantes, pero sin expectativas de conocer a nadie especial. Valeria era una modelo en ascenso, invitada por la organización para aportar su imagen a la causa. Tenía 28 años, cabello negro como la noche, ojos verdes que parecían esmeraldas talladas y una sonrisa que prometía eternidad. Cuando sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala, Alejandro sintió algo que no había sentido en años: mariposas en el estómago, esa mezcla de nervios y emoción que creía olvidada. Más allá de su belleza física, que era indiscutible, Alejandro quedó cautivado por su labia, por su capacidad para deslumbrar a cualquiera que le escuchara. Hablaba de sus sueños con una pasión contagiosa, quería ayudar a los demás, construir un futuro, formar una familia. Decía que el dinero no era importante, que lo valioso era el amor, la lealtad, la compañía. Cada palabra que salía de sus labios parecía diseñada para encajar perfectamente en el corazón de Alejandro. Él, que había conocido a decenas de mujeres interesadas solo en su fortuna, que había soportado citas, donde la conversación invariablemente derivaba hacia sus propiedades, sus viajes, sus posesiones, creyó encontrar en Valeria a una mujer auténtica, diferente a todas las demás. Se comprometieron 6 meses después, en una playa de las Maldivas al atardecer. Alejandro organizó una cena privada en la orilla, con antorchas, flores flotando en el agua y un violinista que tocaba su canción favorita. Cuando el sol se hundía en el horizonte pintando el cielo de naranja y púrpura, se arrodilló sobre la arena húmeda y le pidió que fuera su esposa. Valeria lloró de emoción, o al menos eso pareció. Alejandro le colocó en el dedo un anillo de diamantes que había pertenecido a su abuela paterna, una joya invaluable con más de un siglo de historia. Un diamante rosa talla antigua rodeado de brillantes que había sobrevivido a guerras y generaciones. Planeaban una boda modesta, solo familiares y amigos íntimos, algo íntimo y significativo. Pero Valeria insistió suavemente en que merecían algo grandioso, algo que todos recordarán, una celebración a la altura de su amor. Es el día más importante de nuestras vidas, decía con esa sonrisa que lo derretía. Quiero que sea perfecto, que nuestros hijos y nietos escuchen historias de esta boda. Y él, cegado por el amor, por la ilusión de verla feliz, accedió a todo. La boda creció, y creció, y creció, hasta convertirse en el evento social del año en Miami. Pero la vida, caprichosa y cruel, tenía otros planes. Hace 8 meses, Alejandro viajó a Aspen, Colorado, para cerrar un negocio millonario relacionado con un complejo turístico de lujo.
Aprovechó para quedarse unos días extras y esquiar, su deporte favorito desde la infancia. Había aprendido a esquiar casi al mismo tiempo que a caminar, en los viajes familiares a los Alpes suizos. La nieve era su elemento, la velocidad su cómplice. Iba acompañado de su mejor amigo, Javier Molina, un arquitecto talentoso que había diseñado varias de sus propiedades más emblemáticas. Javier era su confidente, su hermano de otra madre, la única persona en quien confiaba ciegamente después de su madre. Habían crecido juntos, estudiado en los mismos colegios, compartido aventuras, fracasos y triunfos. Javier era el padrino de la boda, el hombre que estaría a su lado en el altar. Cuando Alejandro conoció a Valeria, Javier fue el primero en aprobar la relación. «Ella es especial», le dijo una noche, tomando whisky en la terraza de su ático. «Tiene luz propia. No la dejes escapar». Aquel día en Aspen, la nieve estaba perfecta. Acababa de nevar durante la noche, y las pistas amanecieron cubiertas de una capa de polvo virgen. Bajaban por una pista negra, de las más difíciles del complejo, desafiando la velocidad, riendo como adolescentes, sintiéndose invencibles. Alejandro iba primero, marcando el ritmo, con Javier unos metros detrás. En un giro cerrado, casi instintivo, los esquís de Alejandro encontraron una placa de hielo oculta bajo la nieve reciente. Fue cuestión de milisegundos. Perdió el control, giró violentamente sobre sí mismo, y se estrelló contra un árbol a más de 60 kilómetros por hora. El impacto fue tan brutal que rompió su columna vertebral en 2 lugares, destrozó 3 vértebras y seccionó parcialmente la médula espinal. Los médicos del hospital de Aspen dijeron que fue milagroso que sobreviviera. Pasó 12 horas en el quirófano, mientras los cirujanos intentaban reconstruir lo irreconstructible. Cuando despertó, 3 días después, estaba conectado a una docena de tubos y monitores, con un dolor insoportable en la espalda y la terrible certeza de que sus piernas no respondían. Intentó mover los dedos de los pies, flexionar las rodillas, pero nada. Su cuerpo le había declarado la guerra y estaba perdiendo. Las semanas siguientes fueron un infierno. Javier permaneció a su lado todo el tiempo, durmiendo en sillas incómodas, atendiendo llamadas de la familia, coordinando el traslado. Valeria viajó inmediatamente a Aspen en cuanto recibió la noticia. Pasaba horas a su lado, sosteniendo su mano, susurrándole palabras de aliento. «Te amo con o sin piernas», le decía una y otra vez, con los ojos llenos de lágrimas. «Construiremos una vida juntos, no importa lo que pase. Nos adaptaremos, lucharemos, saldremos adelante». Alejandro se aferró a esas palabras como un náufrago a una tabla en medio del océano. Si ella se quedaba, todo sería posible. Si ella permanecía a su lado, podría soportar cualquier cosa. El traslado a Miami fue complicado y costoso. Contrataron un avión medicalizado, enfermeros especializados las 24 horas, los mejores fisioterapeutas del país, psicólogos expertos en trauma. La mansión familiar se adaptó por completo con rampas, ascensores, baños accesibles, una grúa para trasladarlo a la piscina donde hacía terapia. Javier supervisó personalmente cada detalle de la remodelación, asegurándose de que su amigo tuviera todo lo necesario, de que ningún rincón de su hogar le resultara inaccesible. Pero Alejandro no quería comodidades, quería volver a caminar. Las sesiones de rehabilitación eran agotadoras, tanto física como emocionalmente. Día tras día, durante horas, intentaba mover los dedos de los pies, flexionar las rodillas, sentir algo, cualquier cosa, por mínima que fuera. Los terapeutas lo animaban, le mostraban progresos imperceptibles, le hablaban de casos milagrosos, pero en el fondo, todos sabían la verdad. Las probabilidades de que volviera a caminar eran prácticamente nulas. La lesión era demasiado grave, el daño demasiado extenso. Poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, la relación con Valeria comenzó a cambiar. Sus visitas se hicieron más espaciadas. Primero venía todos los días, pasaba horas con él, le leía libros, le contaba chismes de la farándula, lo ayudaba con los ejercicios. Luego empezó a venir día sí, día no, después 2 veces por semana. Las llamadas telefónicas, que al principio eran múltiples al día, se acortaron hasta convertirse en mensajes de texto rápidos, fríos, casi protocolarios. Cuando estaba con él, miraba constantemente el teléfono, respondía a mensajes, parecía distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. Su sonrisa ya no llegaba a los ojos. Alejandro lo notaba, claro que lo notaba, pero no quería enfrentarlo.
Se convencía a sí mismo de que era estrés, de que ella también estaba sufriendo, de que la situación era difícil para ambos. Se decía que todo volvería a la normalidad, cuando la boda uniera sus vidas para siempre, cuando el compromiso legal y espiritual los sellara como uno solo. Porque la boda seguía en pie. Cuando Alejandro, en uno de esos momentos de lucidez y miedo, le ofreció cancelarla, darle tiempo, liberarla de cualquier compromiso, Valeria insistió con vehemencia en que nada cambiaría sus planes. «Te amo, Alejandro», le dijo con una firmeza que lo conmovió hasta las lágrimas. «No importa si caminas o no, si bailas o no, si corres o no. Quiero ser tu esposa, quiero envejecer a tu lado, quiero que nuestros hijos hereden tu bondad y tu fortaleza». Esas palabras fueron su salvación, su razón para seguir luchando, su motivación para no rendirse cuando todo parecía oscuro. La mañana de la boda, el sol brillaba sobre Miami con una claridad radiante, como si el universo hubiera decidido bendecir el acontecimiento. Desde su ventana, Alejandro contemplaba el jardín donde instalarían la carpa. Decenas de trabajadores corrían de un lado a otro ultimando los detalles. Flores blancas por todas partes, azucenas, rosas, orquídeas, lirios, un estanque con nenúfares traídos especialmente de Tailandia flotando sobre aguas cristalinas, una pista de baile de cristal instalada sobre la piscina, que al anochecer se iluminaría con luces LED creando un efecto mágico. Mesas vestidas de lino belga, cubiertos de plata, vajilla de porcelana, limojes. Habían invertido una fortuna en aquella celebración, más de $500,000, pero valdría la pena. Sería el día más feliz de su vida. Su madre Elena entró en la habitación con una bandeja de desayuno humeante. A sus 62 años, Elena Mendoza seguía siendo una mujer elegante, de porte aristocrático y mirada dulce, su cabello canoso, recogido en un moño impecable, y sus manos finas, adornadas con las joyas que su difunto esposo le había regalado a lo largo de 40 años de matrimonio. Desde la muerte de su marido, hacía ya una década, Alejandro era su razón de vivir, el centro de su universo. El accidente la había devastado más de lo que dejaba ver. Pasaba noches en vela llorando en silencio, pero nunca, jamás, mostró su dolor frente a su hijo. Para ella, Alejandro seguía siendo el niño fuerte y capaz de siempre, el que podía con todo. «Buenos días, mi amor», dijo con esa voz suave que siempre lo tranquilizaba, colocando la bandeja sobre la mesa auxiliar. «¿Dormiste bien?» «Como un bebé, mamá», mintió Alejandro con una sonrisa que no lograba ocultar del todo las ojeras. En realidad, había pasado la noche completamente despierto, repasando mentalmente cada detalle, cada momento, cada palabra. Temía que algo saliera mal, que algún imprevisto arruinara el día. Pero también, en los momentos más oscuros de la madrugada, una sombra de duda cruzaba por su mente. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si Valeria se arrepentía? ¿Y si despertaba un día y descubría que no podía con esta vida? Elena se sentó junto a la cama, en la silla donde pasaba tantas horas acompañándolo, y le acarició el cabello con ternura infinita. «Hoy es un gran día, hijo. Tu padre estaría tan orgulloso de ti». «Gracias, mamá. Ojalá estuviera aquí. Lo está, mi amor. Nos cuida desde donde esté. Y hoy estará celebrando contigo. Estoy segura». Las palabras de su madre siempre tenían ese efecto balsámico, esa capacidad de calmar las tormentas internas. Alejandro sonrió, esta vez de verdad, y tomó un sorbo del café recién hecho. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. Llegaron los peluqueros, los maquilladores, el fotógrafo, el camarógrafo, el coordinador del evento. Durante horas, Alejandro fue preparado como si fuera una estrella de cine. Le plancharon el traje 3 veces, un diseño exclusivo de Brioni, de lana azul marino con detalles en seda. Le ajustaron la pajarita blanca milímetro a milímetro. Le lustraron los zapatos de cordobán negro hasta que brillaron como espejos, aunque sabían que nunca tocarían el suelo. Los enfermeros lo trasladaron a una silla especial, diseñada por Javier, que combinaba funcionalidad y elegancia. Era más baja que una silla convencional para que su rostro quedara a la altura de los invitados de pie, con reposabrazos acolchado y un mecanismo silencioso que permitía moverse con facilidad. Cuando estuvo listo se miró al espejo de cuerpo entero. El hombre que veía era el mismo de siempre, ojos oscuros y profundos, mandíbula firme, sonrisa segura, pelo negro peinado hacia atrás. Pero algo había cambiado en su mirada, una sombra de duda, una pregunta no formulada,
Un miedo que se negaba a desaparecer se escondía detrás de sus ojos. Intentó ahuyentarlo, concentrarse en la felicidad del momento, pero la sombra persistía, como un eco lejano. Fue entonces cuando entró Javier. Vestía un impecable traje azul marino, casi idéntico al suyo, con una corbata plateada y un pañuelo blanco asomando por el bolsillo. Era el mismo traje que habían elegido juntos semanas atrás en una tarde de compras que ahora parecía tan lejana. Su sonrisa era amplia, sus brazos abiertos. Su presencia llenaba la habitación de una energía que siempre había resultado reconfortante. «Hermano», exclamó Javier, abrazándolo con fuerza, cuidando de no despeinar su meticuloso arreglo. «¿Estás listo para el día más importante de tu vida?» «Tan listo como se puede estar», respondió Alejandro, tratando de disimular sus nervios, su inseguridad, esas dudas que no se atrevía a compartir. Javier se arrodilló junto a la silla para quedar a su altura, un gesto que siempre conmovía a Alejandro. Mirándolo directamente a los ojos, con esa sinceridad que los había unido durante décadas, dijo: «Va a ser perfecto, te lo prometo. Valeria está preciosa, nunca la había visto tan hermosa. Las flores están increíbles, el clima acompañó, todo está saliendo según lo planeado. Hoy te casas con la mujer de tus sueños, hermano. Disfruta cada segundo. Gracias por estar siempre, Javi. No sé qué haría sin ti. Para eso están los amigos, ¿no? Para estos momentos, para los buenos y para los malos. Y hoy es de los buenos, de los mejores». Alejandro no pudo evitar recordar todos los momentos compartidos a lo largo de los años, las aventuras de la infancia, cuando construían fuertes en el jardín de la casa de los Molina, los primeros amores, las desilusiones, las borracheras de adolescencia, las derrotas y los triunfos universitarios, la muerte de su padre, cuando Javier se convirtió en su principal apoyo. Y ahora esto. Javier era más que un amigo, era su hermano, y hoy, como padrino, estaría a su lado en el altar, sosteniéndolo, apoyándolo, siendo el pilar que siempre había sido. El reloj marcaba las 5 de la tarde cuando comenzaron a llegar los primeros invitados. 250 personas, las más importantes de la sociedad miamense, empresarios, políticos, artistas, deportistas, celebridades. Todos querían ser parte del evento del año, de la boda, que todos recordarían. Los coches de lujo se alineaban en la entrada. Las señoras lucían sus mejores galas, los caballeros sus trajes más elegantes. El jardín se llenaba de risas, abrazos, conversaciones, el murmullo de la multitud que se arremolinaba alrededor de la barra de champán. Alejandro, desde una sala privada en el primer piso, escuchaba ese murmullo a través de los ventanales. Su corazón latía con fuerza, acelerado, desbocado. Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de calmarse. Sonó el teléfono. Era Valeria. «Mi amor», dijo ella, su voz dulce como la miel, acariciando sus oídos. «¿Estás nervioso?» «Mucho», admitió él con una risa nerviosa. «¿Y tú?» «Un poquito, pero estoy feliz, muy feliz. Hoy empieza nuestra vida juntos, Alejandro. Nuestra vida de verdad. Te amo, Valeria, más de lo que las palabras pueden expresar». «Yo también te amo, mi amor, más de lo que imaginas. Espérame en el altar. En unos minutos seré tu esposa para siempre». La llamada terminó. Alejandro sonrió, sintiendo que toda la ansiedad, todas las dudas, todos los miedos se desvanecían como humo. Todo iba a salir bien. Valeria lo amaba. Javier estaba con él. Su madre lo apoyaba. Todo sería perfecto. Llegó el momento. Los coordinadores del evento entraron en la habitación. Los enfermeros verificaron la silla. Javier se colocó detrás de él, como un guardaespaldas, como un hermano. Lo trasladaron al jardín, donde la carpa blanca resplandecía bajo la luz dorada del atardecer. El cielo se teñía de tonos anaranjados y rosados, creando un escenario de ensueño. Los invitados, sentados en sillas de terciopelo blanco alineadas a ambos lados del pasillo, guardaron silencio cuando apareció. Todas las miradas se volvieron hacia él. Avanzó lentamente por el pasillo central, impulsado por el mecanismo silencioso de su silla, deslizándose sobre una alfombra de pétalos de rosa. Las miradas se posaban sobre su figura, algunas compasivas, otras admiradas, algunas curiosas. Él mantenía la cabeza erguida, la mirada al frente, hacia el altar donde lo esperaba su futuro. Llegó al altar, junto al oficiante, un hombre mayor de barba blanca y voz grave. Javier se colocó a su derecha, como correspondía. Y esperaron.
La música comenzó a sonar. El violinista y el sellista atacaron los primeros acordes de la marcha nupcial. Las puertas de la carpa, enormes estructuras de madera blanca y cristal, se abrieron lentamente. Y entonces apareció ella. Valeria vestía un diseño exclusivo de Vera Wang, un vestido de novia que parecía tejido con sueños, capas de tul, encajes de chantilly bordados a mano, miles de diminutas perlas cosidas. A una cola de 3 metros que flotaba detrás de ella como una estela de luz. Su velo, sujeto por una tiara de diamantes, que había pertenecido a alguna princesa europea, flotaba como una nube a su espalda. Caminaba del brazo de su padre, un hombre robusto de cabello gris y porte orgulloso. Pero lo más hermoso era su rostro, radiante, sonriente, con los ojos brillantes de emoción. Era, sin duda, la mujer más hermosa que Alejandro había visto jamás. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Sintió que se le secaba la garganta, que los ojos se le humedecían, que una emoción inmensa lo embargaba por completo. Aquella era su futura esposa, la madre de sus hijos, la compañera de su vida, la mujer que había elegido quedarse a su lado en las duras y en las maduras. Valeria avanzó lentamente por el pasillo. Los invitados contenían la respiración, embelesados por tanta belleza. Todo era perfecto, absolutamente perfecto. Llegó al altar. Su padre le besó la mejilla con ternura, con los ojos húmedos, y colocó su mano en la de Alejandro. Él la sintió temblar ligeramente, un temblor leve, casi imperceptible, que atribuyó a los nervios del momento. «Hola», susurró ella, con una sonrisa que iluminaba el mundo. «Hola», respondió él, sintiendo que las palabras se quedaban cortas para expresar lo que sentía. El oficiante comenzó la ceremonia con una voz grave y pausada. Habló del amor, de la superación, del destino, de las pruebas que la vida pone en el camino para fortalecer a quienes están destinados a estar juntos. Habló de la fidelidad, de la entrega, de la promesa de acompañarse en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separara. Alejandro apenas escuchaba las palabras, solo podía mirar a Valeria, perderse en sus ojos verdes, soñar con el futuro que les esperaba. Imaginaba la casa que compartirían, los hijos que tendrían, las vacaciones en familia, las navidades alrededor del árbol, las tardes de domingo viendo películas. Imaginaba una vida entera de felicidad a su lado. Llegó el momento de los votos. Intercambiaron promesas, palabras escritas desde el corazón, que ambos recitaron con emoción. Intercambiaron anillos, 2 alianzas de platino grabadas con sus nombres y la fecha. Intercambiaron sonrisas cómplices, miradas que prometían eternidad. Todo era como debía ser. «Declaro su unión en matrimonio», dijo el oficiante con solemnidad. «Puede besar a la novia». Alejandro alzó la mirada, lleno de felicidad, esperando que ella se inclinara para besarlo. Cerró los ojos un instante, saboreando el momento. Pero Valeria no se movió. Pasó un segundo, otro más. Alejandro abrió los ojos, confundido. Valeria lo miraba fijamente, pero sus ojos ya no eran los mismos, ya no brillaban con amor. Ahora había algo más, algo que Alejandro no supo identificar en ese momento. Vacilación, miedo, culpa. Ella retrocedió un paso. «Lo siento», susurró, con una voz tan baja que solo él pudo escuchar. Y entonces todo se derrumbó. Valeria soltó el ramo de flores sobre una silla vacía. Fue un gesto tan simple, tan cotidiano, pero que en ese momento adquirió una dimensión trágica e irreversible. Las flores, un delicado ramo de lirios blancos y rosas color marfil, cayeron sobre el terciopelo de la silla y quedaron allí, abandonadas, como un símbolo de todo lo que estaba muriendo en ese instante. Sin mirar atrás, sin una palabra más, sin una última mirada de disculpa o despedida, Valeria caminó hacia la salida de la carpa con paso firme, casi mecánico, como si hubiera ensayado aquel momento cientos de veces en su cabeza. Los invitados murmuraron, confundidos al principio. Algunos pensaron que era parte de la ceremonia, una tradición desconocida, una broma de los novios. Pero la confusión se convirtió en horror cuando Javier, su mejor amigo, su hermano de toda la vida, el hombre que había jurado estar a su lado en las buenas y en las malas, se levantó lentamente de su asiento. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Alejandro vio en los ojos de Javier algo que nunca había visto antes: vergüenza, sí, pero también determinación. Una determinación fría, calculada,
que lo heló hasta los huesos. Javier caminó tras ella con paso decidido. Alcanzó a Valeria justo en la entrada de la carpa. Tomó su mano con una familiaridad que hablaba de horas robadas, de secretos compartidos, de traiciones gestadas en las sombras, y juntos, sin pronunciar palabra, sin volverse a mirar el altar, sin un gesto de piedad hacia el hombre que quedaba atrás, desaparecieron entre las sombras del jardín, engullidos por la noche que comenzaba a caer sobre Miami. El silencio fue absoluto. Un silencio tan profundo, tan denso que podía palparse en el aire, un silencio que pesaba toneladas sobre los hombros de los pocos invitados que aún permanecían en sus asientos, paralizados por la incredulidad. Durante largos segundos nadie se movió, nadie habló, nadie supo qué hacer. Las miradas se desplazaban del altar vacío a la puerta por donde habían desaparecido los fugitivos, y de allí al novio, inmóvil en su silla, con el rostro desencajado por la confusión y el dolor. Alejandro no podía procesar lo que acababa de ocurrir. Su mente, entrenada para analizar contratos millonarios, para anticipar movimientos en el mundo de los negocios, para calcular riesgos y beneficios, se negaba rotundamente a aceptar la realidad que sus ojos le mostraban. No podía ser, no era posible. Había un error, una explicación lógica, un malentendido que se aclararía en cualquier momento. Valeria volvería, riéndose de la broma. Javier aparecería con una excusa absurda. Todo volvería a la normalidad. Pero pasaron los segundos, y los segundos se convirtieron en minutos, y los minutos se alargaron como siglos, y nadie volvió. Alguien encontró una nota en el altar, un papel blanco, doblado cuidadosamente, que había permanecido oculto bajo el cojín donde Valeria debía arrodillarse. La nota pasó de mano en mano entre los invitados más cercanos, acompañada de cuchicheos, de miradas de reojo, de gestos de consternación. La madre de Alejandro, Elena, intentó interceptarla, proteger a su hijo de lo que fuera que dijera, pero ya era demasiado tarde. Finalmente, una señora mayor, tía lejana de Valeria, con lástima infinita en los ojos y manos temblorosas, se acercó a Alejandro y dejó caer el papel sobre la mesa donde él esperaba, inmóvil como una estatua. «Lo siento mucho, hijo», murmuró la mujer, con voz quebrada, antes de retirarse apresuradamente hacia la salida. Alejandro miró el papel. Sus manos, que durante meses había aprendido a usar con nueva destreza para compensar la inmovilidad de sus piernas, temblaban mientras desdoblaban lentamente aquel mensaje. La nota decía, con la letra inconfundible de Valeria, esa letra redonda y perfecta que tanto le había gustado: «No puedo con esta vida. No firmé para ser enfermera. Perdóname, pero no soy tan fuerte como creías. Cuídate». El mundo se detuvo. Las palabras bailaron ante sus ojos, borrosas por las lágrimas que se negaban a caer. No firmé para ser enfermera. Esa frase, tan simple, tan brutalmente honesta, resumía todo lo que Valeria había ocultado durante meses tras sonrisas falsas y promesas vacías. Nunca lo había amado de verdad, o quizás sí. Quizás lo amó alguna vez, cuando él podía caminar, cuando podía bailar, cuando podía tomarla en brazos y llevarla hasta la habitación. Pero el accidente, la silla de ruedas, la dependencia, habían matado ese amor, si es que alguna vez existió. Los invitados comenzaron a levantarse, primero despacio, tímidamente, como si temieran hacer ruido. Luego, en una estampida silenciosa pero implacable, algunos se acercaban a darle el pésame, musitando excusas absurdas, frases hechas que no significaban nada. «Lo siento mucho, Alejandro. Todo pasa por algo. El tiempo lo cura todo». Mentiras piadosas que se llevaba el viento. Otros huían sin mirar atrás, avergonzados de haber sido testigos de semejante espectáculo, de haber pagado por vestidos y trajes elegantes para presenciar la humillación pública más grande que Miami había visto en décadas. Las cámaras de los fotógrafos, que hasta hacía unos minutos disparaban sin cesar capturando la felicidad del momento, dejaron de funcionar. Los profesionales guardaban sus equipos con movimientos mecánicos, sin atreverse a mirar al novio abandonado. La música, que sonaba suave de fondo, enmudeció cuando el DJ, confundido, cortó la transmisión sin saber qué más hacer. En menos de 15 minutos, el salón adornado con flores blancas traídas de Holanda, con velas flotantes en estanques de cristal, con manteles de lino belga y cubiertos de plata, quedó completamente vacío. Solo quedaban las mesas desordenadas, los platos con comida intacta que nadie había probado, las copas de champán a medio beber, burbujeando tristemente. Y Alejandro,
inmóvil en su silla, con la mirada fija en la puerta por donde ella desapareció, apretando la nota en su puño derecho. Llegó su madre, Elena. Había permanecido en un segundo plano durante la ceremonia, como correspondía a la madre del novio, observando desde una silla cercana, emocionada y feliz. Cuando Valeria comenzó a caminar hacia la salida, Elena sintió que el mundo se derrumbaba. Ahora se acercaba a su hijo con pasos lentos, pesados, como si caminara sobre cristales rotos. Su rostro, siempre tan elegante y compuesto, estaba bañado en lágrimas que no intentaba secar. Se arrodilló junto a la silla de ruedas. Abrazó sus piernas inertes y lloró en silencio. Con esos sollozos profundos que nacen del alma, Alejandro no podía llorar. El dolor era tan inmenso, tan absoluto, que secaba cualquier lágrima antes de que pudiera formarse. Solo miraba al vacío, sintiendo que su alma se desprendía lentamente de su cuerpo. Flotaba por encima de la escena, observándose a sí mismo desde fuera, un hombre en una silla, abandonado por todos, sostenido apenas por el abrazo de su madre anciana. «Hijo, vamos a casa», susurró Elena entre sollozos, acariciando su rostro con manos temblorosas. «Esto pasará, lo superaremos juntos. Siempre hemos superado todo juntos, ¿recuerdas? Cuando se fue tu padre, cuando el accidente, cuando todo. Lo superaremos, te lo prometo». Pero Alejandro no respondió, no podía. Las palabras no existían para describir lo que sentía. Era como si un abismo se hubiera abierto a sus pies, como si el suelo hubiera desaparecido, y él cayera sin fondo, sin fin, sin esperanza. Los empleados de la banquet comenzaron a recoger los restos de la boda. Eran personas discretas, entrenadas para ser invisibles en los eventos, para moverse entre los invitados sin molestar, para limpiar sin ser vistos. Ahora, con el salón vacío, surgían de las sombras como fantasmas, recogían copas, doblaban manteles, apagaban velas, desmontaban mesas. Con discreción, con delicadeza, evitaban mirar al hombre de la silla. Nadie sabía qué decir, qué hacer. Un matrimonio fallido era una cosa, pero esto era una crueldad indescriptible, una herida abierta que sangraba a la vista de todos. Entre los empleados una muchacha joven destacaba por su expresión. No tenía la mirada vacía de sus compañeros. Esa mirada de quien ha visto demasiadas bodas, demasiadas fiestas, demasiada felicidad ajena. Sus ojos oscuros, grandes y expresivos, miraban a Alejandro con algo que nadie más mostraba. Compasión auténtica, sin condescendencia, sin lástima barata. Era una de las camareras, vestida con el uniforme gris del servicio. El cabello oscuro recogido en una cola de caballo sencilla. Se llamaba Sofía, aunque Alejandro no lo sabía. Había pasado toda la noche sirviendo copas, recogiendo platos, atendiendo a los invitados sin que nadie le prestara atención. Una de esas personas invisibles que hacen posibles los eventos, pero nunca aparecen en las fotos, nunca reciben las gracias, nunca son recordadas. Sofía observaba la escena desde la distancia, con el corazón encogido. Conocía bien esa clase de dolor. Ella también había sido abandonada, aunque de otra manera. Su padre se fue cuando ella tenía 5 años, dejándola a ella, a su madre y a sus 3 hermanos menores en la más absoluta pobreza. Su madre trabajó como empleada doméstica toda su vida, limpiando casas ajenas, criando hijos ajenos, mientras los suyos crecían solos, aprendiendo a sobrevivir. Sofía comenzó a trabajar a los 14 años, ayudando en bodas y eventos, llevando un salario mínimo a su casa para que sus hermanos pudieran comer. Conocía el abandono, la soledad, la sensación de que el mundo sigue girando mientras tú te quedas atrás, roto, olvidado. Por eso, cuando vio a Alejandro allí solo en medio de las ruinas de su boda, algo se removió en su interior. No era lástima, no, era reconocimiento. Era saber, en lo más profundo, que aquel hombre necesitaba algo más que silencio y distancia. Necesitaba una mano, una palabra, una presencia que le recordara que todavía existía, que todavía era humano, que todavía merecía amor, pero no se atrevió a acercarse. No era su lugar. Ella era solo una empleada, una más del montón. Él era un millonario, un hombre poderoso, alguien que ni siquiera sabía que ella existía. Así que siguió recogiendo copas, limpiando mesas, haciendo su trabajo, mientras de reojo vigilaba al hombre de la silla, esperando, no sabía qué. Pasaron las horas. La noche cayó por completo sobre Miami. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, indiferentes al drama que se había desarrollado en aquella mansión. El jardín, que horas antes resplandecía con luces de colores y flores exquisitas,
Ahora estaba sumido en la penumbra, iluminado apenas por la luna que se reflejaba en la piscina. El viento movía las cortinas de la carpa, creando sombras danzantes que parecían espectros bailando sobre los restos de la fiesta. Elena se había ido a casa hacía rato, después de una larga conversación con su hijo. Una conversación unilateral donde ella hablaba y él solo miraba al vacío. Los médicos le habían recomendado no forzarlo, darle tiempo, dejar que procesara a su manera. Con el corazón destrozado pero confiando en que su hijo encontraría la fuerza para seguir adelante, Elena se retiró, no sin antes dejar instrucciones precisas a los empleados para que cuidaran de Alejandro hasta que él decidiera regresar a la casa. Los empleados terminaron su trabajo. Uno a uno, se fueron retirando, cansados, deseando llegar a sus casas, olvidar aquella noche tan extraña. Solo quedaban 2 o 3 personas en la cocina, ultimando los detalles, guardando la vajilla, limpiando los fogones, y en medio del salón, iluminado apenas por una tenue luz de emergencia, Alejandro seguía allí, inmóvil, con la nota arrugada en el puño y la mirada perdida en la oscuridad. Su mente no dejaba de dar vueltas, las mismas preguntas, una y otra vez, como un disco rayado, como una pesadilla recurrente. ¿Por qué? ¿Cómo fue posible que Javier, su mejor amigo, su hermano, lo traicionara así? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo comenzó todo? ¿En qué momento, mientras él estaba postrado en una cama de hospital luchando por su vida, ellos tejían a sus espaldas esta red de engaños? ¿Acaso su amor por Valeria había sido una farsa desde el principio? ¿Acaso Javier nunca fue su amigo? Recordó todos los momentos compartidos con ellos dos. Las cenas, los viajes, las risas. Recordó cómo Javier siempre estaba presente, siempre disponible, siempre sonriente. Recordó cómo Valeria lo abrazaba al despedirse, cómo se miraban con complicidad, cómo a veces sus manos se rozaban un segundo más de lo necesario. En ese momento, todo aquello adquiría un nuevo significado, una luz siniestra que lo hacía todo más doloroso. La rabia comenzó a hervir en su interior, una rabia fría, destructiva, que amenazaba con consumirlo. Quería gritar, quería romper algo, quería levantarse de esa maldita silla y correr tras ellos, exigir respuestas, hacerles pagar por lo que le habían hecho. Pero no podía. Sus piernas no respondían, su cuerpo lo traicionaba una vez más, condenándolo a la impotencia, a la inmovilidad, a la humillación. Las lágrimas, que habían estado contenidas durante horas, comenzaron finalmente a desbordarse, silenciosas al principio, luego acompañadas de sollozos entrecortados que sacudían su pecho. Lloraba por la pérdida, por la traición, por la soledad. Lloraba por los sueños rotos, por las promesas incumplidas, por los hijos que nunca tendría con esa mujer. Lloraba por el hombre que había sido, y que ya no era, por el futuro que imaginaba y que nunca llegaría. Lloraba, hasta quedarse vacío, hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que el dolor se convirtió en un hueco inmenso en el pecho, un abismo sin fondo. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. El silencio era absoluto, roto apenas por el viento y por algún coche lejano. Alejandro seguía allí, agotado física y emocionalmente, sin fuerzas para moverse, sin deseos de hacerlo. ¿Para qué? ¿Para qué levantarse? ¿Para qué seguir? ¿Para qué intentarlo? Todo había perdido sentido. Fue entonces cuando escuchó un ruido. Eran pasos, lentos, casi tímidos, pero inconfundibles. Alguien se acercaba entre las sombras de las mesas abandonadas. Alejandro no levantó la mirada. No le importaba quién fuera. Quizás era algún empleado que venía a decirle que debían cerrar, que se fuera a casa. Quizás era su madre, que había regresado preocupada. Quizás era un ladrón atraído por el lujo de la mansión. Da igual, nada importaba ya, pero los pasos se detuvieron frente a él. Una figura delgada emergió de la oscuridad, recortada contra la tenue luz de la luna. Vestía un uniforme gris de servicio, gastado por los lavados pero limpio, planchado con esmero. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo sencilla, dejando ver un rostro joven, de facciones suaves y mirada dulce. Tendría unos 20 y tantos años, quizás menos. En sus ojos brillaba una luz cálida, extraña en medio de tanta desolación. Una luz que parecía decir: yo también sé lo que es sufrir. Era Sofía. Había terminado su turno hacía horas. Sus compañeros se habían ido, deseándole buenas noches, comentando lo triste que había sido aquella boda. Ella debería estar ya en su casa, en el pequeño apartamento que compartía con su madre y sus hermanos, durmiendo para recuperar fuerzas antes del siguiente evento. Pero no podía irse. Algo la retenía en aquel lugar,
algo más fuerte que la razón, más poderoso que el cansancio, algo que le decía que no podía dejar a ese hombre solo, que necesitaba algo, que tal vez, solo tal vez ella podía dárselo. Durante horas había estado observándolo desde la distancia mientras fingía limpiar, mientras recogía las últimas copas, mientras retrasaba su salida con excusas. Lo había visto llorar, lo había visto romperse en pedazos, lo había visto tocar fondo, y en cada lágrima de él, ella reconocía las suyas propias, las que había derramado cuando su padre se fue, cuando su madre enfermó, cuando la vida parecía demasiado pesada para sus hombros jóvenes. Ahora estaba allí frente a él, sin saber qué decir, qué hacer. Las palabras parecían inútiles, insuficientes, ridículas ante tanto dolor. ¿Qué podía decir ella, una simple camarera, a un millonario destrozado? ¿Qué consuelo podía ofrecerle? No tenía dinero, ni poder, ni influencia. Solo tenía su presencia, su mirada, su corazón dispuesto a acompañarlo en la oscuridad. Se arrodilló en el suelo, junto a la silla de ruedas. El mármol estaba frío, pero ella no lo sintió. Su vestido gris se arrugó contra el suelo, pero no le importó. Extendió una mano tímidamente y tocó el brazo de Alejandro. Él no reaccionó. Siguió mirando al frente, como si ella no existiera, como si fuera un fantasma, una alucinación provocada por el dolor. Pero Sofía no se rindió. Con una delicadeza infinita tomó sus manos entre las suyas. Eran manos frías, rígidas, manos de hombre fuerte atrapado en un cuerpo que ya no le respondía. Las sostuvo con suavidad, transmitiendo calor, transmitiendo vida, transmitiendo algo que no sabía nombrar. Alejandro sintió el contacto. Era cálido, humano, real. Por primera vez en horas, algo lograba atravesar la coraza de dolor en la que se había encerrado. Lentamente, con esfuerzo, desvió la mirada hacia la figura arrodillada frente a él. Vio unos ojos oscuros que lo miraban con una ternura que no merecía, con una comprensión que no esperaba. Vio un rostro joven, cansado también, pero iluminado por una luz interior que lo desconcertó. «Señor Alejandro», dijo ella con una voz suave, apenas un susurro, como si temiera romper el frágil silencio que los envolvía. «Mi nombre es Sofía. Yo no debería estar aquí, lo sé. No es mi lugar, pero no podía irme. No podía dejarlo solo». Alejandro parpadeó confundido. ¿Quién era esta muchacha? ¿Por qué se quedaba? ¿Qué quería de él? Todos los demás se habían ido, los que de verdad importaban, los que debían estar. ¿Por qué se quedaba ella, una desconocida, una empleada? «Váyase», susurró él, con voz rota, sin fuerzas. «No hay nada que hacer aquí. La fiesta terminó». «Lo sé», respondió Sofía, sin soltar sus manos, sin apartar la mirada. «Lo sé muy bien. Pero las fiestas terminan y la vida sigue. Y a veces, cuando todo termina, es cuando realmente empieza algo nuevo». Alejandro no entendía sus palabras, no quería entenderlas, solo quería que lo dejaran solo, que lo dejaran hundirse en su dolor, que lo dejaran desaparecer. Pero ella no se movió. «Su madre me pidió que lo cuidara», mintió suavemente Sofía, aunque Elena no le había dirigido la palabra en toda la noche. «Me pidió que me asegurara de que estuviera bien, y no puedo irme sin cumplir su encargo». Alejandro negó con la cabeza, un movimiento apenas perceptible. «No necesita cuidarme, estoy bien. Váyase a su casa, descanse. Mañana será otro día». «¿De verdad cree que mañana será otro día?», preguntó Sofía con una honestidad que lo desarmó. «Perdóneme, señor, pero no lo creo. Mañana será el mismo día, con el mismo dolor. Y pasado también. Y el siguiente». El dolor no entiende de calendarios. Alejandro la miró, realmente la miró por primera vez. Vio en sus ojos algo que no esperaba: sabiduría. Una sabiduría antigua, profunda, que no correspondía a su juventud. Una sabiduría nacida del sufrimiento, de la necesidad, de la lucha diaria por sobrevivir. «¿Cómo sabe usted eso?», preguntó, con curiosidad, a pesar de todo. Sofía sonrió tristemente, una sonrisa que no llegaba a alegrar su rostro, pero que lo iluminaba con otra luz. «Porque yo también he sufrido, señor. No como usted, no de esta manera, pero he conocido el abandono, la soledad, la sensación de que el mundo sigue girando mientras tú te quedas atrás. Mi padre nos dejó cuando yo era niña. Mi madre trabajó toda su vida para sacarnos adelante. Y yo empecé a trabajar a los 14 años para ayudarla. He visto cosas, he sentido cosas, y he aprendido que el dolor es un compañero que no se va porque tú se lo pidas. Hay que aprender a vivir con él, a transformarlo, a convertirlo en otra cosa.
Las palabras de Sofía resonaron en el silencio de la carpa. Alejandro las escuchaba con atención, sorprendido por la profundidad de aquella muchacha, que hasta hacía unos minutos era invisible para él. «Pero usted está aquí», dijo él, trabajando, siguiendo adelante. «Porque no tengo otra opción», respondió ella con sinceridad. «Mi familia me necesita, mis hermanos pequeños dependen de mí. No puedo permitirme el lujo de derrumbarme. Usted, en cambio, usted puede permitirse cualquier cosa. Tiene dinero, tiene propiedades, tiene recursos, puede derrumbarse si quiere, puede llorar todo lo que necesite, puede tomarse el tiempo que haga falta. El dinero no compra la felicidad, pero compra tiempo, y el tiempo es lo que necesitas para sanar». Alejandro reflexionó sobre sus palabras. Tenía razón, en cierto modo. Él podía permitirse el lujo de hundirse, de desaparecer del mundo, de encerrarse en su mansión y no salir nunca más. Pero ¿era eso lo que quería? ¿Era eso lo que necesitaba? ¿Por qué se quedó? Preguntó de nuevo, necesitando entender. «Usted no me conoce. No soy nada para usted. ¿Por qué no se fue con los demás?» Sofía lo miró a los ojos, sin vacilar, sin esconderse. «Porque vi algo en usted, algo que reconocí. Vi a alguien que estaba solo, realmente solo, en el momento más difícil de su vida. Y yo sé lo que es eso. Yo he estado sola muchas veces. Y siempre deseé que alguien se quedara, que alguien me dijera: no estás solo. Nadie lo hizo, pero hoy yo puedo hacerlo por usted». Las palabras de Sofía penetraron en el corazón herido de Alejandro como un bálsamo inesperado. Nadie en todo el día le había hablado así. Nadie le había ofrecido compañía, sin esperar nada a cambio. Nadie se había quedado simplemente por quedarse, por estar, por acompañar. «Gracias», susurró, y era la primera palabra sincera que pronunciaba en horas. «Gracias, Sofía». Ella sonrió, esta vez con una luz más cálida, más auténtica. «No tiene que agradecerme, señor. Es lo que cualquier persona debería hacer por otra». «Sofía», dijo él después de un largo silencio, «dígame, ¿puede quedarse un rato más? No quiero estar solo». «Claro que sí, señor. Me quedaré todo el tiempo que necesite». Y así, en medio de las ruinas de la boda, bajo la luz tenue de la luna, un millonario abandonado y una humilde camarera compartieron el silencio de la madrugada. No hablaron más, no hacía falta. La compañía era suficiente, la presencia era suficiente, el calor humano era suficiente. Pasaron las horas. La noche fue dando paso lentamente al amanecer. Los primeros rayos de sol comenzaron a colarse por las rendijas de la carpa, pintando de dorado las flores marchitas y los manteles arrugados. Alejandro había cerrado los ojos, vencido por el agotamiento, y dormitaba en su silla. Sofía permanecía a su lado, sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la silla, velando su sueño como un ángel guardián. Cuando Alejandro despertó, confundido por la luz, tardó unos segundos en recordar dónde estaba, qué había pasado. Luego, todo volvió como una avalancha: la boda, la traición, el abandono. Pero entonces sintió un calor en su mano, bajó la mirada y vio que Sofía seguía allí, sosteniendo suavemente sus dedos, dormida también, con la cabeza inclinada sobre el brazo de la silla. Y en ese momento, algo cambió dentro de él. No era felicidad, no, era algo más profundo, más complejo. Era la certeza de que, en medio de la oscuridad más absoluta, había encontrado una luz inesperada, una luz humilde, sencilla, pero real. Una luz que le decía que tal vez, solo tal vez, merecía la pena seguir adelante. Sofía se movió ligeramente, sintiendo la mirada de Alejandro sobre ella. Abrió los ojos y lo encontró observándola. Por un instante, se miraron en silencio, compartiendo algo que ninguno de los dos podía nombrar. «Buenos días, señor», dijo ella con una sonrisa tímida. «Buenos días», Sofía, respondió él. «¿Durmió bien en el suelo?» «He dormido en lugares peores», rió ella suavemente. «¿Usted cómo está?» Alejandro consideró la pregunta. ¿Cómo estaba? Destrozado, traicionado, humillado, pero también de alguna manera extraña, un poco menos solo. Sobreviviendo, respondió con sinceridad. Sofía asintió, comprendiendo. «Eso es un buen comienzo, señor. Sobrevivir es el primer paso. Luego viene vivir, y luego viene vivir bien. Pero todo empieza por sobrevivir». «¿Siempre es tan sabia?», preguntó Alejandro con una media sonrisa, la primera en muchas horas. «No, señor,
Solo tengo experiencia en empezar de cero. He tenido que hacerlo muchas veces. En ese momento se escucharon pasos apresurados. Era Elena, la madre de Alejandro, que regresaba a la mansión después de una noche en vela, deshecha por la preocupación. Al entrar en la carpa y ver la escena, se detuvo en seco, su hijo en la silla y una muchacha del servicio arrodillada a su lado, sosteniendo su mano. «Alejandro, hijo, ¿estás bien?», preguntó Elena, acercándose rápidamente. «Estoy bien, mamá», respondió. Él, y por primera vez, en muchas horas, sonaba casi convincente. «Sofía me ha hecho compañía toda la noche». Elena miró a la muchacha, evaluándola, con la mirada rápida y experta de quien ha tratado con servicio durante décadas. Vio su uniforme gastado pero limpio, su rostro cansado pero sereno, sus manos ásperas sosteniendo con ternura las de su hijo, y entendió, con esa intuición materna, que no falla, que aquella muchacha era especial. «Gracias, Sofía», dijo Elena con sincera gratitud. «Gracias por quedarse con mi hijo». «No fue nada, señora», respondió Sofía, poniéndose de pie tímidamente. «Solo hice lo que cualquiera haría». «No, hija», replicó Elena con firmeza, «no cualquiera. Los que podían hacer algo huyeron. Usted se quedó». «Eso tiene un valor incalculable». Sofía bajó la mirada, sin saber qué responder. No estaba acostumbrada a los halagos, mucho menos de personas como Elena Mendoza. «Bueno, yo debo irme», dijo incómoda. «Mi turno terminó hace horas, y mi madre debe estar preocupada». «Espere», la detuvo Alejandro. «¿Volverá a trabajar hoy?» «Sí, señor. Tengo otro evento esta noche, en el Hotel Biltmore. Entonces, ¿quizás pueda venir mañana?», preguntó Alejandro con cierta timidez, sorprendiéndose a sí mismo. Para conversar, si no es mucha molestia». Sofía lo miró, sorprendida. Un millonario, en su mansión, pidiéndole que volviera a conversar con ella. Una humilde camarera. La situación era tan absurda como conmovedora. «Claro, señor», respondió con una sonrisa. «Si usted quiere, mañana vengo después de mi turno». «Gracias, Sofía. Hasta mañana, señor. Tenga buen día». Y dicho esto, Sofía se retiró, desapareciendo entre las sombras de la carpa, dejando tras de sí un rastro. Calidez y esperanza en medio de la desolación. Elena observó a su hijo, notando el cambio sutil en su expresión. Aún había dolor, muchísimo dolor, pero también algo más. Una chispa diminuta, casi imperceptible, pero real. «Es una buena muchacha», comentó Elena. «Se nota». «Sí, mamá», asintió Alejandro. «Es buena persona. ¿Quieres que averigüe más sobre ella? ¿De dónde viene? ¿Cómo vive?» «No, mamá», la detuvo él. «Déjalo así. No quiero investigarla como si fuera un negocio, solo quiero conocerla, como persona». Elena sonrió, con una mezcla de tristeza y esperanza. «Está bien, hijo. Como tú quieras. Ahora vamos a casa. Necesitas descansar de verdad, comer algo, recuperar fuerzas». «Sí, mamá, vamos a casa». Mientras su madre lo conducía de regreso a la mansión, Alejandro no podía dejar de pensar en Sofía, en sus palabras, en su mirada, en su presencia silenciosa pero reconfortante. Por primera vez desde el accidente, alguien lo había mirado sin lástima, sin condescendencia, sin segundas intenciones. Alguien lo había visto como una persona, no como un millonario en silla de ruedas. Y eso, pensó, quizás era el comienzo de algo. No sabía de qué. No sabía hacia dónde, pero era un comienzo, y después de la noche más oscura de su vida, un comienzo era más de lo que podía esperar. Afuera, el sol se elevaba sobre Miami, pintando el cielo de colores cálidos. Un nuevo día comenzaba, y con él, una nueva historia, estaba a punto de escribirse. Los días siguientes fueron extraños para Alejandro. Después de la noche más oscura de su vida, después de que Sofía velara su sueño como un ángel, guardián en medio de las ruinas de su boda, algo había cambiado sutilmente en su interior. No era felicidad, no. El dolor por la traición de Valeria y Javier seguía allí, punzante, presente, como una herida que aún supuraba, pero ya no era un dolor que lo paralizara por completo. Ahora había un pequeño espacio, una rendija diminuta por donde se colaba algo nuevo. La curiosidad, la esperanza, las ganas de volver a conectar con otro ser humano. Pasó el primer día en cama, agotado física y emocionalmente. Su madre, Elena, no se separó de él ni un instante.
atendiéndolo con esa dedicación silenciosa que solo una madre puede ofrecer. Le preparaba sus comidas favoritas, le leía en voz alta, le ponía música suave, le hablaba de cosas sin importancia para distraerlo. Pero Alejandro apenas participaba. Su mente estaba en otra parte, reviviendo una y otra vez aquel momento en que Sofía, arrodillada en el suelo frío, tomó sus manos en las suyas y le ofreció compañía, sin esperar nada a cambio. El segundo día, ya más recuperado, pidió que lo llevaran al jardín. Necesitaba sentir el sol en la piel, el viento en el rostro, la vida que continuaba a pesar de todo. Los enfermeros lo acomodaron en su silla especial y lo sacaron a la terraza que daba a la piscina. Desde allí podía ver la carpa blanca, aún en pie, esperando ser desmontada. Le produjo una punzada de dolor, pero también una extraña sensación de familiaridad. Allí, bajo esa carpa, había tocado fondo, pero también allí, una muchacha de uniforme gris le había tendido la mano. Recordó entonces que le había pedido que volviera. Le había dicho quizás pueda venir mañana, y ella había aceptado. Pero ¿vendría realmente? ¿O había sido solo un gesto de cortesía, una promesa vacía para no herir sus sentimientos en un momento tan vulnerable? Alejandro no lo sabía, y esa incertidumbre lo mantenía inquieto. Pasó la mañana y la tarde, el sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Los empleados de la mansión iban y venían, realizando sus tareas cotidianas, pero Alejandro apenas los notaba. Solo esperaba, con una mezcla de ilusión y temor, a que una figura en particular apareciera por el camino de entrada. El reloj marcaba las 7 de la tarde cuando la vio. Sofía venía caminando desde la parada del autobús, aún vestida con su uniforme gris, visiblemente cansada después de su turno en el Hotel Biltmore. Su paso era lento pero decidido, y en su rostro se dibujaba una sonrisa tímida cuando divisó a Alejandro en la terraza. «Buenas tardes, señor», dijo al llegar, un poco cortada, sin saber muy bien cómo debía dirigirse a él en este nuevo contexto. «Buenas tardes», Sofía respondió. Alejandro notó que su corazón se aceleraba ligeramente, algo que no le ocurría desde antes del accidente. «Me alegro de que haya venido. Le prometí que vendría, señor. Yo cumplo mis promesas». «Lo sé», dijo él, recordando cómo había cumplido la promesa implícita de no abandonarlo aquella noche. «Siéntese, por favor. ¿Quiere algo de beber? ¿Comer? Debe estar cansada, después de trabajar todo el día. Un poco de agua estaría bien, gracias». Alejandro llamó a uno de los empleados y pidió agua fresca y algo de comer para Sofía. Ella protestó, diciendo que no era necesario, que no quería molestias, pero él insistió, con una gentileza que la desarmó. Mientras esperaban, hablaron de cosas sencillas. Sofía contó cómo era su trabajo en el hotel, las anécdotas de los eventos, los personajes curiosos que conocía. Habló de su madre, que trabajaba limpiando oficinas, y de sus hermanos pequeños, de 8 y 10 años, a los que adoraba. Habló de su barrio, humilde pero lleno de vida, donde todos se conocían y se ayudaban. Habló de sus sueños, estudiar administración de empresas para poder ascender en el hotel, comprar una casa más grande para su familia, darles a sus hermanos las oportunidades que ella no había tenido. Alejandro la escuchaba fascinado. Nunca había conocido a alguien como ella. En su mundo, el mundo de los ricos y poderosos, la gente hablaba de viajes, de inversiones, de propiedades, de exclusividad. Sofía hablaba de cosas sencillas, pero sus palabras estaban llenas de vida, de autenticidad, de una sabiduría que no se aprendía en las universidades de élite. «¿Y usted, señor?», preguntó ella en un momento. «Hábleme de usted. No del millonario, no del hombre de negocios, del Alejandro de verdad». La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie le preguntaba eso. Nadie quería conocer al Alejandro de verdad, solo al Alejandro que podía abrir puertas, financiar proyectos, firmar cheques. «No sé», titubeó. «Hace tanto que no pienso en eso. El Alejandro de verdad. Supongo que es alguien que amaba esquiar, que disfrutaba la velocidad, que soñaba con tener una familia numerosa. Alguien que confiaba en la gente, quizás demasiado. Alguien que creía en el amor verdadero». «¿Y ahora?», insistió ella con delicadeza. «¿Quién es ahora?». Alejandro guardó silencio un momento reflexionando. «Ahora no lo sé. Ahora soy alguien que está aprendiendo a vivir de nuevo. Alguien que descubrió que las personas en quienes más confiaba no eran quienes parecían. Alguien que
que está agradecido de que una desconocida decidiera quedarse con él cuando todos huyeron. Sofía bajó la mirada, emocionada. No soy una desconocida ya, señor, no sonrió él. Ya no. Y, por favor, llámame Alejandro. El señor me hace sentir muy viejo. Ella rió, una risa cristalina contagiosa. Está bien, Alejandro. Desde aquel día, las visitas de Sofía se hicieron más frecuentes. Al principio venía 1 o 2 veces por semana, después de su turno en el hotel. Luego comenzó a venir también los fines de semana, cuando tenía libre. Pasaban horas conversando en la terraza, en el jardín, junto a la piscina. A veces veían películas en la sala de cine de la mansión. Otras veces simplemente escuchaban música en silencio, disfrutando de la compañía mutua. Alejandro descubrió que Sofía tenía un don especial para hacerlo sentir bien. No intentaba animarlo con frases hechas. No fingía que todo estaba bien cuando no lo estaba. Simplemente estaba presente, atenta, dispuesta a escuchar o a callar según lo que él necesitara. Y a veces, cuando las palabras sobraban, ella se colocaba detrás de su silla y la mecía suavemente, tarareando esa melodía antigua que parecía tener el poder de calmar sus tormentas internas. Una tarde, mientras Sofía lo mecía al atardecer, Alejandro se atrevió a preguntar: «¿Esa canción que tararea siempre, qué es?» Sofía se sonrojó ligeramente. «Es una canción que me cantaba mi abuela cuando era pequeña. Es muy antigua, creo que es un bolero mexicano. Habla de un amor que supera todas las barreras, que baila aunque no haya música, que vive aunque todo parezca perdido. ¿Cómo se llama?» «Bésame mucho». Mi abuela decía que era la canción más romántica del mundo. Alejandro sonrió. «¿Sabes bailarla?» «Pues la verdad es que no. Mi abuela me la cantaba, pero nunca tuve con quien bailarla». «Entonces tendremos que aprender», dijo Alejandro, y en sus ojos brillaba un destello de algo que no se atrevía a nombrar. Las semanas se convirtieron en meses. La relación entre Alejandro y Sofía se fue profundizando de una manera que ninguno de los dos había anticipado. No era solo amistad, aunque tampoco se atrevían a llamarlo de otra forma. Él, marcado por la reciente traición, temía volver a confiar, volver a entregar su corazón. Ella, consciente de la distancia social que los separaba, temía ilusionarse con algo que parecía imposible. Pero el corazón no entiende de clases sociales ni de miedos. Una noche, mientras cenaban en la terraza, bajo las estrellas, Alejandro tomó la mano de Sofía entre las suyas. «Sofía, necesito decirte algo». Ella lo miró, expectante, con el corazón latiendo acelerado. «Desde que llegaste a mi vida, todo ha cambiado. Cuando todos me abandonaron, tú te quedaste. Cuando todos me vieron como un pobre inválido digno de lástima, tú me miraste como a un hombre. Cuando yo mismo había perdido la esperanza, tú me enseñaste que la vida aún podía tener sentido». «Alejandro», susurró ella, con los ojos brillantes. «Déjame terminar», pidió él. «Sé que esto es extraño, sé que hay 1000 razones por las que esto no debería funcionar. Tú eres joven, hermosa, llena de vida. Yo soy un hombre en una silla de ruedas, con el corazón roto, con un equipaje pesadísimo. Pero cuando estoy contigo, me siento completo, me siento capaz de todo, me siento feliz». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Sofía. «Yo también soy feliz contigo, Alejandro, más feliz de lo que he sido en toda mi vida. Pero tengo miedo». «¿Miedo de qué? De lo que dirán, de tu familia, de tus amigos, de la sociedad. Soy una camarera, Alejandro. Vivo en un barrio humilde, trabajo 12 horas al día, no tengo estudios, no encajo en tu mundo». «Mi mundo», dijo Alejandro con firmeza, «es el que construyo yo. Y en mi mundo, tú encajas perfectamente. No me importa lo que digan los demás. Ya aprendí que la opinión de los demás no vale nada cuando llega la hora de la verdad. Los que debían estar, huyeron. Tú, que no tenías por qué quedarte, te quedaste. Eso es lo único que importa». Sofía lo miró largamente, buscando en sus ojos alguna sombra de duda, algún indicio de que no estaba seguro, pero solo encontró certeza, amor. Una entrega total que la conmovió hasta lo más profundo. Se inclinó lentamente y lo besó. Fue un beso suave, tímido al principio, luego más profundo, más entregado. Un beso que sellaba una promesa tácita, un compromiso silencioso, un amor que había nacido en las circunstancias más adversas, pero que crecía fuerte y verdadero. Desde aquella noche todo cambió. Sofía pasaba cada vez más tiempo en la mansión.
aunque nunca descuidaba su trabajo ni a su familia. Alejandro la ayudó discretamente a matricularse en cursos nocturnos de administración, pagados por él, pero presentados como una beca del hotel para no herir su orgullo. Poco a poco, sin prisas pero sin pausa, fueron construyendo una vida juntos, una vida basada en el respeto mutuo, en la admiración recíproca, en un amor que crecía cada día. La noticia de la relación llegó, por supuesto, a oídos de la alta sociedad miamense. Hubo comentarios, críticas, rumores malintencionados. Decían que Sofía era una cazafortunas, que solo estaba con Alejandro por su dinero. Decían que Alejandro había perdido la cabeza, que se estaba rebajando, que merecía algo mejor. Pero a ellos no les importó. Habían aprendido, de la manera más dura, que la opinión de los demás no vale nada cuando se tiene la certeza de lo que se siente. Valeria y Javier, mientras tanto, habían intentado regresar. Su relación, construida sobre la traición, no tardó en desmoronarse. Valeria llamó a Alejandro en varias ocasiones, pidiendo perdón, suplicando una segunda oportunidad. Javier envió cartas, mensajes, incluso se presentó en la mansión una vez, pero Alejandro no quiso recibirlo. El perdón llegaría con el tiempo, pero la confianza, esa que habían roto, jamás podría restaurarse. Pasaron 2 años. 2 años de amor, de aprendizaje, de construcción conjunta. Sofía terminó sus estudios y ascendió en el hotel a supervisora de eventos. Alejandro, por su parte, aprendió a manejar su nueva vida con una paz que nunca había conocido. Ya no soñaba con caminar, soñaba con cosas más importantes, con la sonrisa de Sofía, con las conversaciones junto a la piscina, con los atardeceres mecidos por esa canción antigua que tanto amaban. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Sofía se detuvo de repente. Alejandro, «Tengo que decirte algo». Él la miró, alerta por el tono de su voz. «¿Qué pasa, mi amor?» Estoy embarazada». El mundo se detuvo por un instante. Alejandro la miró, procesando la información, sintiendo cómo una oleada de emociones lo invadía: sorpresa, miedo, alegría, una felicidad tan inmensa que parecía que el corazón iba a estallarle. «¿Estás segura?» «Sí, fui al médico esta mañana». Alejandro extendió los brazos, y ella se arrodilló para abrazarlo. Se fundieron en un abrazo largo, profundo, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Lágrimas de felicidad, de esperanza, de gratitud por esa vida que crecía dentro de ella, por ese amor que había florecido en medio de las ruinas. «Vamos a tener un hijo», susurró Alejandro incrédulo. «Vamos a ser padres». «Sí», respondió ella entre risas y llantos. «Vamos a ser una familia». Pasaron 3 años desde aquella noche en que Alejandro fue abandonado en el altar. La mansión ya no organiza bodas, pero siempre hay música sonando bajito. En el jardín, un niño moreno de 2 años y medio corre detrás de una mariposa, riendo con esa risa contagiosa que solo tienen los niños felices. Se llama Alejandro Jr., aunque todos lo llaman Ale. Tiene los ojos oscuros de su padre y la sonrisa luminosa de su madre. Alejandro, padre, sigue en su silla, pero sus manos ya no están frías ni vacías. Descansan sobre las piernas inmóviles, mientras observa a su hijo jugar. A veces, el pequeño Ale se acerca corriendo y se sube a su regazo, y entonces Alejandro siente que el mundo es perfecto, no necesita piernas para sostener lo más importante de su vida. A su lado, Sofía aparece con una bandeja de limonada fresca. Ya no viste uniforme gris. Lleva un vestido veraniego, flores silvestres en el cabello, la misma sonrisa de aquella noche, aunque ahora más radiante, más plena. Desde que nació Ale, dejó su trabajo en el hotel para dedicarse a su familia. Aunque sigue asesorando eventos de manera independiente, está estudiando psicología en línea, porque quiere entender mejor las emociones humanas, ayudar a otros que hayan pasado por situaciones difíciles. Se sienta en el césped junto a la silla de Alejandro, apoya la cabeza en su rodilla y contempla la escena. El sol del atardecer baña el jardín con una luz dorada, creando un cuadro perfecto de felicidad, sencilla y auténtica. «Mira cómo corre», dice Alejandro con ternura, señalando a su hijo. «Tiene tu energía, mi amor, es incansable». «¿Y tu terquedad?», responde ella riendo. «Cuando quiere algo, no para hasta conseguirlo, igualito a ti». «¿Terquedad? Yo le llamo perseverancia. Tú siempre tan diplomático». El niño, al escuchar las voces de sus padres,
deja de perseguir mariposas y corre hacia ellos. Se sube al regazo de su padre, con la agilidad de un mono pequeño, entre sus brazos protectores. Alejandro lo sostiene con cuidado, besa su cabeza perfumada de sol y champú infantil. «Papá, ¿me cuentas un cuento?», pide Ale, con esa vocecita que derrite corazones. «Claro, hijo, siéntate bien y escucha». Ale acomoda su cabecita contra el pecho de su padre, y Alejandro comienza a narrar una historia de príncipes y princesas, de dragones y castillos. Pero mientras habla, sus ojos se encuentran con los de Sofía, y en esa mirada hay una historia mucho más real, mucho más hermosa que cualquier cuento de hadas. Cuando termina el relato, el niño ya está dormido, vencido por el cansancio y el arrullo de la voz paterna. Sofía se incorpora suavemente, toma al pequeño en brazos y lo lleva a su habitación, arropándolo con mimo infinito. Al regresar, encuentra a Alejandro contemplando el horizonte, con una expresión serena que nunca había tenido antes del accidente. Se coloca detrás de su silla y comienza a mecerlo suavemente, como aquella primera noche, como tantas otras desde entonces, y mientras lo mece, tararea la melodía de siempre, esa canción antigua que su abuela le enseñó, ese bolero que habla de amores eternos. «¿Recuerdas la primera vez que hicimos esto?», pregunta Alejandro en voz baja. «Claro que lo recuerdo», responde ella. «Estabas destrozado, en medio de las ruinas de tu boda. Yo no sabía qué hacer, solo sabía que no podía dejarte solo. Menos mal que no lo hiciste. Menos mal, ¿sabes, Sofía? Aquella noche, cuando me pediste que bailáramos, pensé que estabas loca. ¿Cómo iba a bailar yo, si no podía mover las piernas? Y mira ahora», sonríe ella. «Bailamos casi todos los días, es verdad, pero no son mis pies los que se mueven, es mi corazón». Sofía se inclina y lo besa, un beso largo, tierno, lleno de gratitud y amor. Cuando se separan, sus ojos están brillantes. «Te amo, Alejandro Mendoza, te amo con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Y yo te amo a ti, Sofía, más de lo que las palabras pueden decir. Tú me devolviste la vida cuando yo creía haberla perdido. Tú me enseñaste que el amor verdadero no entiende de condiciones, de piernas que funcionen o de cuerpos perfectos. Tú me enseñaste que la felicidad está en las cosas simples, en un hijo que, tras una mariposa, en una canción tarareada al atardecer, en una mano que sostiene la tuya cuando más la necesitas. El sol se oculta lentamente tras el horizonte, pintando el cielo de tonos púrpuras y dorados. La brisa marina mece las ramas de los árboles, trayendo el perfume de las flores del jardín. Desde la habitación del niño llega el sonido de un sueño tranquilo, interrumpido apenas por algún ronquido diminuto. Y allí están ellos dos, Alejandro y Sofía, meciéndose suavemente al ritmo de una canción antigua. Un millonario que perdió todo lo que creía importante y encontró lo esencial. Una camarera que dio sin esperar recibir y recibió el amor más grande. Un hombre que no puede mover las piernas, pero ha aprendido a volar con el corazón. Una mujer que un día decidió quedarse cuando todos se iban y construyó, con su presencia silenciosa, el milagro de una nueva vida. El viento trae consigo el eco de aquella primera noche, cuando una voz tímida rompió el silencio y dijo aquellas palabras que cambiarían sus destinos para siempre. «Señor, la noche aún es joven, me concede este baile». Y Alejandro, mecido por el amor de su vida, cierra los ojos y sonríe, porque al final, el único movimiento que realmente necesitaba no era el de sus piernas, sino el del corazón, de la mujer que una noche, cuando todos lo abandonaron, decidió quedarse a bailar con él. Si esta historia llegó a tu corazón, si te hizo sentir, si te recordó que el amor verdadero existe y puede nacer en las circunstancias más inesperadas, no olvides suscribirte a mi canal Time of Story. Aquí encontrarás las mejores historias, las que tocan el alma, las que te hacen creer en los finales felices. En los comentarios, cuéntame de qué país me estás viendo. ¿Eres de México, Colombia, Argentina, España, Estados Unidos, Perú, Venezuela, Chile, Ecuador, Guatemala, Bolivia, República Dominicana, Honduras, Paraguay, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, Uruguay? Me encanta saber que mi contenido viaja por el mundo y llega a cada rincón gracias a ustedes. ¿Ya te suscribiste? Activa la campanita para no perderte ninguna historia. Comparte este video con alguien que necesite recordar que después de la tormenta siempre llega la calma, que después del abandono siempre puede llegar el amor verdadero.
Los quiero muchísimo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Nos vemos en el próximo video de Time of Story. Cuídense mucho. Y recuerden, nunca sabes cuándo una persona puede llegar a cambiar tu vida para siempre. A veces, solo hace falta que alguien se quede cuando todos se van.